días, me llamo Laura González y este es el video de mi segundo parcial de Lógica y Pensamiento. El primer argumento que escogí fue el texto titulado Informe 3, Ansiedad y Depresión impulsores de la mala salud mental durante el distanciamiento físico en Colombia. Y el argumento dice que los jóvenes de entre 18 y 29 años son quienes más preocupados están porque la pandemia no sea controlada y no tener idea de cómo ni cuándo retomaremos la vida normal. Esto equivale a un 64%. Lo primero que hice fue identificar si se trata de una controversia. Para esto respondí las siguientes preguntas. La primera es fijarse si se narra un hecho, para lo que la respuesta fue no. Pues si se tratara de un hecho no se podría discutir. Luego identifiqué si tenía puntos de vista y si tiene, por lo que se trata de una controversia. El segundo paso fue realizar el esquema del argumento estadístico. Ese corresponde a quien se le preguntó y se le preguntó a colombianos mayores de 18 años. F son los jóvenes entre 18 y 29 años que participaron en la encuesta a través de SurveyMonkey, realizada por la asociación Profamilia. G respondieron que están preocupados porque la pandemia no sea controlada y no tener idea de cómo ni cuándo retomaremos la vida normal. La muestra OM es de 3.549 personas y el porcentaje es de 64%, y el método es sesgado. El último paso es evaluar el argumento a partir de 5 preguntas críticas, de las cuales solo voy a responder 4. La primera pregunta se divide en otras subpreguntas, al igual que las demás. La primera dice, ¿cuál es la población? La población son colombianos mayores a 18 años. ¿Cuál es la muestra? La muestra son jóvenes entre 18 y 19 años que participaron en la encuesta a través de SurveyMonkey, realizada por la asociación Profamilia, y que respondieron que están preocupados porque la pandemia en sí no sea controlada y no tener idea de cómo ni cuándo retomaremos la vida normal. ¿Qué tamaño tiene? El tamaño de la muestra es de 3.549 personas. ¿Cuáles son sus características o propiedades relevantes? Las características relevantes de la muestra es que son jóvenes entre 18 y 29 años que participaron en la encuesta a través de SurveyMonkey realizada por la asociación Profamilia, y que respondieron que están preocupados porque la pandemia en sí no sea controlada y no tener idea de cómo ni cuándo retomaremos la vida normal. La segunda pregunta dice, ¿comparte la muestra las mismas características o propiedades relevantes que la población? Sí, pues todos los participantes de la encuesta son colombianos mayores de 18 años. ¿Se trabajan las mismas características o propiedades relevantes en las premisas que en la conclusión? Sí, pues al final de todo el texto se concluye que los jóvenes entre 18 y 29 años fueron el grupo más afectado por la salud mental, ya que expresaron en mayor medida tener temor por no poder retomar con rapidez la cotidianidad previa. La tercera pregunta es la más larga porque se divide en varias subpreguntas. La primera dice, ¿es la población uniforme respecto a las características o propiedades relevantes? Sí, la población es uniforme. ¿Qué tan variada es respecto a esas mismas características? Es poco variada. ¿Cómo fue seleccionada la muestra? La muestra es sesgada. ¿Por qué? Porque únicamente son jóvenes entre 18 y 19 años que participaron en la encuesta a través de SurveyMonkey realizada por la asociación Profamilia, y que respondieron que están preocupados porque la pandemia en sí no sea controlada y no tener idea de cómo ni cuándo retomaremos la vida normal. Se hizo el método de la encuesta, se hizo aleatorio, no se hizo aleatoriamente, y se trata de una muestra sesgada porque pues escogieron ciertas características. ¿Es la muestra superior a la mitad más uno de la población? No se sabe, pues no se dice cuántos jóvenes entre 18 y 29 años participaron en la encuesta en SurveyMonkey, y únicamente se dice en total cuántos colombianos mayores de 18 años participaron. ¿Es el porcentaje superior al 51%? Sí, sí es superior porque es de 64%.
Entonces, en la última pregunta dice, ¿se trata de un argumento fuerte o débil a partir de las respuestas de las anteriores preguntas? Y para mí, después de haber hecho la evaluación crítica, se trata de un argumento fuerte, pues se trabajan las mismas características relevantes tanto en las premisas como en la conclusión. La muestra comparte las mismas características o propiedades relevantes que la población. Se hizo un buen uso del método sesgado. A pesar de no indicar la cantidad de jóvenes entre 18 y 29 años que respondieron a la encuesta, se ve claramente que la muestra es mayor al 51%, lo cual es un porcentaje exponencial al igual que la población. El segundo argumento que elegí está en el texto Latinoamericanos asustados y duros con sus gobiernos por el COVID-19. Y el argumento dice, solo un 21% de los internautas latinoamericanos la califican como muy buena o buena, y un 51% dice que es mala o muy mala. Yo me enfoqué en la parte del argumento que dice que solo un 51% dice que el gobierno, como las medidas que ha tomado, son malas o muy malas. Lo primero que hice con este argumento fue identificar si se trata de una controversia. Primero lo que hice fue ver si se trata de un hecho o no, y me di cuenta que no se trata de un hecho, porque si fuera un hecho no podría ser discutido. Luego lo que hice fue identificar los dos puntos de vista. Uno es explícito y el otro está implícito, y pues se deja claro que sí hay dos puntos de vista. Luego lo que hice fue seguir el esquema. El esquema es el siguiente. Para mí, S representa internautas latinoamericanos, F son los latinos mayores de 15 años de 13 países latinoamericanos elegidos. G dicen que el manejo que sus gobiernos le han dado a la crisis del coronavirus es mala o muy mala. La muestra es de 8.191 internautas, el porcentaje es de 51% y el método es sesgado. El último paso es evaluar la fuerza del argumento a partir de 5 preguntas. En la primera se pregunta cuál es la población y cuál es la muestra. La población son internautas latinoamericanos y la muestra son latinos mayores de 15 años de 13 países latinoamericanos elegidos. Luego se pregunta qué tamaño tiene la muestra. La muestra tiene un tamaño de 8.191 internautas. ¿Cuáles son sus características o propiedades relevantes? Las propiedades relevantes son que sean latinos mayores de 15 de 13 países latinoamericanos elegidos y que digan que el manejo que sus gobiernos le han dado a la crisis por el COVID-19 es mala o muy mala. ¿Comparte la muestra las mismas características o propiedades relevantes en la población? Sí, sí las comparte. ¿Se trabajan las mismas características o propiedades relevantes en las premisas en la conclusión? ¿Cuáles? Sí, porque son latinos mayores de 15 años de 13 países latinoamericanos elegidos y que digan que el manejo que sus gobiernos le han dado a la crisis del coronavirus es malo. ¿Es la población uniforme respecto a las características o propiedades relevantes? Sí, la población es uniforme. ¿Qué tan variada es respecto a esas mismas características? No es variada. ¿Cómo fue seleccionada la muestra? Sesgo, porque se seleccionó con características. ¿Se hizo aleatoriamente por algún otro método que garantice su representatividad? No. ¿Cuál fue el método? ¿Fue sesgado? ¿Es la muestra superior a la mitad más uno de la población? Sí. ¿Es la muestra mayor de 50? Sí. ¿Es el porcentaje superior al 51%? Sí. A partir de estas preguntas y sus respuestas, puedo decir que se trata de un argumento bastante fuerte, a pesar de ser una muestra pequeña en comparación a la cantidad de personas que hay en los 13 países. Pero pues es más que suficiente. También se trabajan las mismas características relevantes tanto en las premisas como en la conclusión. La muestra comparte las mismas características o propiedades relevantes que la población. También se hizo un muy buen uso del método sesgado. Y al leer la noticia es evidente que el estudio fue serio y siguió todo un protocolo para la recolección de datos, lo cual da fuerza al argumento, pues es difícil manejar
tanta información y usarla de forma correcta.